Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café, mis amados, dice de la siguiente manera: Señor, en tu sabiduría, hazme más misericordioso. Misericordiosa, claro que sí, claro que sí. Avanzamos en la segunda colección de proverbios, pero en la primera serie de los proverbios del rey Salomón, capítulo 11 del libro de los proverbios, y llegamos a un proverbio que tiene unas conexiones muy interesantes con el Nuevo Testamento, y no solo con el Nuevo Testamento, sino como es técnicamente propio de los proverbios, tocar temas que a veces no están muy desarrollados en la palabra del Señor, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque digamos que no hacen parte de un tema o de un contenido religioso, cúltico, de la ley en cuanto a la piedad y lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios en la vida espiritual. Pero sí son temas que son de la vida diaria y ustedes como yo, de seguro, nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema que a veces en la Biblia no aparece muy claro o que no se nota como muy espiritual? Recordemos, técnicamente hablando, que los proverbios son máximas. ¿Sí? Son afirmaciones, son expresiones, son dichos, proverbios o refranes que salen de la experiencia de la vida diaria en la que, por supuesto, está contenida la voluntad del Señor. Porque, pues la voluntad de Dios está para que usted y yo la vivamos en nuestra cotidianidad. Y en nuestra cotidianidad es donde nos vamos a encontrar con todos estos temas aquí tratados. Y gloria al Señor por proverbios que nos hace ver lo que normalmente en otras partes de la Biblia no vamos a encontrar. Pero lo vamos a encontrar a manera de advertencia, de sentencia, de una máxima, de una expresión, de un dicho, de un refrán, de un proverbio o de una frase que te invita a la reflexión. Como quien dice, piénsalo. Porque al final, pues la vida sí está regida por la voluntad del Señor y sus leyes se cumplen. Capítulo 11, mis amados, vamos al tema. Comienza en el versículo 1 con un tema muy propio de la ley y de los profetas. El Señor abomina el peso falso, pero la pesa cabal le agrada. ¿Cuál es el peso falso? Claro, cuando vendemos, o en aquella época, el tendero o el bodeguero o el que atendía allí para vender los alimentos, pasaba supuestamente 1 kilo, no sé, de harina o de granos o de cebada o lo que fuera, pero la medida con la que él pesó aquel kilo estaba adulterada. De manera que el contenido que él pasó no fue de 1 kilo, sino de 800 gramos, de 900 gramos, y lo cobró como de 1 kilo. Aunque parezca increíble, sí, este tema es tratado en la ley y en los profetas, Oseas, Miqueas y Amós. Son profetas que hablan del peso falso. ¿De qué están hablando? Venga, si tú vas a vender algo, pésalo bien y véndelo bien. No es solo eso. Es la cultura del engaño y de la viveza. Una sociedad, un pueblo, una persona, una familia caracterizada por la trampa y el engaño en sus relaciones, con la excusa de la viveza,
¿sí? Con la excusa de la mentira para sacarle provecho a algo con base en el engaño, es una persona, una familia y una sociedad que no tiene un buen futuro. No tiene un buen futuro. Y ustedes y yo conocemos de este tipo de cultura. De ese tipo de cultura. Me sorprendió darme cuenta que hay tiendas donde nadie atiende. ¿Y cómo funciona esto? ¿No? Ahí están todas las frutas y todas las verduras. Y ahí tienen el precio. Tú agarras la fruta, tomas tu verdura, vas y lo pesas, lo echas en tu bolsa y pones el dinero que corresponde a lo que tú compraste aquí en este recipiente. Pero no hay nadie, nadie me ve, no, aquí no hay nadie. Aquí se confía en la honradez de la persona que se va a atender a sí misma, se lleva lo que necesita y paga lo que debe pagar y nadie lo vio, nadie le reclamó y nadie está allí para cuidar. Ay, hermanitos, un café por eso. El peso falso y la medida cabal que le agrada al Señor. Pero bueno, sigamos. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Versículo 3. La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto endereza su camino, pero el malvado caerá por su propia impiedad. Repite de nuevo, la justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en su propio pecado. Versículo 7, cuando muere el hombre malvado, perece también su esperanza, porque normalmente no dejan un muy buen legado. La expectación de los malos, es decir, el legado de los malos, desaparecerá. El justo es librado de la tribulación, pero su lugar lo ocupa el malvado en el momento de la tribulación. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, pero los justos se libran con la sabiduría. Texto nuestro, el versículo 10. Con el bien de los justos se alegra la ciudad, pero cuando los malvados perecen, en algunas otras versiones dicen, cuando los malvados gobiernan, el pueblo sufre. Dice aquí que cuando los malvados perecen, se hace fiesta. Tranquilos, no se preocupen, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. En cuanto a los gobernantes, sí, a los que están en el gobierno, tranquilos, por sus frutos los conoceréis. Cuando llegue lo que tenga que llegar, diremos, se aplica este versículo. Versículo 11, por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los malvados es trastornada. Usted solamente tiene que fijarse muy bien en cómo hablan las personas para saber lo que hay en su corazón. Solamente eso. La bendición de los rectos, con la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida. Por eso yo les decía en el versículo 1, imagínense una sociedad donde no haya aquella viveza, aquel engaño, donde haya una integridad y una confianza absoluta en sus ciudadanos, de que van a estar haciendo el bien, de que hay unas tiendas en las que yo puedo ir y comprar sin que nadie esté vigilándome y pagar lo justo, donde no esté la viveza por delante para engañar. Eso sería una sociedad extraordinaria, pero algunos con un poco de malicia indígena me dirían, bueno, pero sería muy aburrido también. Bueno. El que carece de entendimiento, versículo 12, menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente se calla. El que anda con chismes revela el secreto. El de espíritu fiel lo guarda por completo, por completo.
Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. Ese es el versículo 14. Detengámonos un poquito. Donde hay dirección sabia, recordemos que si habla de sabia, habla de sabiduría, y para hablar de la sabiduría de lo alto tiene que hablar del temor de Dios. Es decir, donde los que dirigen al pueblo no lo dirigen con la sabiduría de lo alto, el pueblo va a caer. Pongámoslo diferente. Cuando los gobernantes o los dirigentes del pueblo dirigen al pueblo bajo la sabiduría de Dios, es decir, bajo el temor de Dios, aquello es bendición por todos lados. Pero cuando no es así, el pueblo cae, el pueblo cae. Este es uno de los versículos que nosotros podemos tener en mente y en el corazón para discernir lo que sucede en los lugares donde el Señor nos ha puesto. Porque definitivamente para discernir todo esto tiene que ser a través de la palabra del Señor, a través de su voluntad. Pero sigamos, dijimos un ratico nada más. La ansiedad aflige al que sale por fiador de un extraño, ¿sí? Fiador de un extraño. La seguridad, el que aborrece las fianzas vive seguro. Ya hemos hablado de salir de fiadores. La mujer agraciada obtiene honores, los fuertes obtienen riquezas. La palabra fuertes aquí en el hebreo del versículo 16 es traducida también, sí, como fuerte, como poderoso, pero también como emprendedor y como audaz. Entonces, la mujer agraciada obtiene honores, eso ya lo sabemos, sí, va a tener, van a resaltar su belleza, van a exaltar su belleza y de seguro va a recibir honores, está bien. Pero la segunda porción dice, la segunda línea, los fuertes obtienen riqueza, es decir, los emprendedores, los audaces, los trabajadores, los diligentes obtienen riquezas. Quienes hablan de la igualdad en la sociedad, fruto de que todos tengan lo mismo y accedan a lo mismo, no es bíblico. Porque no es real. No es real. Si vivimos en libertad, en la libertad, unos van a ser más avesados que otros, más emprendedores que otros, más ligeros, más rápidos que otros, más creativos que otros para armar negocios, para hacer trámites, para hacer cosas, y va a haber otros más perezosos, más confiados, más lentos, sí, que van a procrastinar lo que tienen que hacer, y la pobreza los va a alcanzar. De manera que igualar una sociedad económicamente por decreto es una falacia, porque siempre va a haber quien sea más inteligente, más astuto para los negocios, para el mercado, para lograr sus cosas que otros, y va a haber otros más diligentes y otros más perezosos. Así que eso no es factible, eso es una falacia total. Pero sigamos. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Vamos a volver sobre este, que es nuestro versículo. El malvado obra con falsedad, el que siembra justicia obtendrá firme galardón. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su propia muerte. Abominables son para el Señor los perversos de corazón, pero los perfectos de camino le son agradables. Dice, tarde o temprano el malo será castigado, pero la descendencia de los justos se librará. Miren 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero necia, falta de sentido común, a ver, por aquí está, bueno, sí, no la tengo, pero la mujer que es hermosa y no es sabia,
no es buena combinación. Es preferible que no sea tan hermosa, pero que sea sabia. Es decir, la sabiduría no se negocia, que esté siempre presente. Pero cuando habla de la estética, es un proverbio interesante, sobre todo para esta sociedad donde se busca más la belleza física o la parte estética que la sabiduría de Dios. No digamos más porque no hay más tiempo. El deseo de los justos es solamente el bien, la esperanza de los malvados, el enojo. Miren esta parte de la generosidad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada. El que sacie a otros también él será saciado. En Mateo 7, capítulo 7, versículo 2, en Mateo 10, 42 y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 8, se nos amonesta, se nos motiva a la generosidad, a ayudar al otro. Y es sabio. Algunos dicen, no, el que se pone a repartir lo que tiene se va a quedar a pedir porque va a quedar sin nada. No. El que es generoso y ayuda y reparte considerando la necesidad del prójimo, tendrá la ayuda del mismo Dios para con su vida. Y eso es una bendición muy grande. Un café por eso. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, pero la bendición cubre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien obtendrá favor, pero el que busca el mal le sobrevendrá. El que confía en sus riquezas caerá. Sí, no, yo no regalo porque si yo me pongo de generoso voy a perder mis riquezas, y mis riquezas son mi amparo, esos son mi fortaleza, ese es mi sustento de vida. Mejor dicho, qué miedo si llego a perder lo que tengo. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Riquezas y justicia tienen que ir de la mano. El que perturba su casa, el que hace el mal para traer el mal a su casa, pues no va a heredar nada, va a perder todo lo que tiene. El necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, sí, el que se gana a las personas, el que con su jovialidad, con su fraternidad, con su corazón sano y abierto, se gana a otras personas, es sabio, es sabio. Ciertamente el justo recibe su paga en la tierra. Recuerden lo de la ley de la retribución, cuanto más el malvado y el pecador. Mis amados, para concluir con este con este proverbio, capítulo 11, vamos al versículo 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso. En las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo dice, en las bienaventuranzas, dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Delante del Señor, tú y yo, mis amados, fuimos perdonados por gracia. Perdonemos a quienes nos han ofendido. Esa es la misericordia. Aquel que cometió la falta, aquel que está en pecado, aquel que está sufriendo las consecuencias del pecado, de su propio pecado, acerquémonos con misericordia para orar por él, para bendecirlo, para decirle, estoy orando porque el Señor te saque de allí. Porque el que no lo es, el que no es misericordioso, se acerca al pecador para juzgarlo. Se acerca a aquel que cometió un error para hacerle ver el error y para echarle sal en la herida, para echarle limón en la herida, para echarle vinagre en la herida. No estamos llamados a eso. Si nosotros hemos sido bendecidos con la misericordia del Señor, seamos misericordiosos.
El Señor murió por nosotros, nos perdonó nuestros pecados. Por gracia. No pudimos hacerlo a costo propio, no pudimos pagar por ello. Y como no pudimos pagar por ello, sino que fuimos objeto de misericordia, el proverbio dice, le hace bien al alma aquel hombre, aquella mujer que es misericordioso. Le hace bien al alma, es decir, acercarnos con misericordia al pecador, al necesitado, sobre todo, e insisto en ello, aquel que está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones, las consecuencias de su propio pecado. No nos acerquemos diciendo, te lo dije, mucho menos te lo mereces, bien hecho, y ojalá el Señor te castigue más. No nos acerquemos con la satisfacción en el corazón por la alegría de verlo en el suelo, castigado con el peso de las consecuencias de su propio pecado. Es miserable eso. Acerquémonos con misericordia, con todo el amor del Señor, para hacerle ver que aunque está viviendo las consecuencias de su pecado, aunque está lejos de Dios, le amamos y estamos orando por él y estamos dispuestos a ayudarle para salir de allí. Que el corazón nuestro, mis amados, sea arropado, caracterizado, tenga en esencia la misericordia del Señor y será una bendición para nuestra alma. Proverbios capítulo 11, versículo 17. Padre nuestro, gracias por esta palabra que nos has entregado hoy como un devocional, como ese alimento para comenzar nuestro día. Gracias, Padre, por esta bendición. Que nuestros corazones, que nuestras vidas sean caracterizadas por la misericordia. Así como tú has tenido misericordia y tienes misericordia de nosotros. Aleja de nosotros el juicio, que podamos ser generosos, Señor, y que podamos siempre ser sabios bajo la guía de tu Espíritu Santo. Dirígenos en esto, Señor, te lo rogamos. Encomendamos el resto del día en tus manos y tu bendición nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.